Bien, vamos a trabajar con números complejos. Vamos a suponer que tenemos un número complejo z, denominado como 8 más 6i, ¿bien? Si quisiéramos determinar cuál es su opuesto, ¿bien? El opuesto de este número lo vamos a designar como, vamos a poner así, ZO, le vamos a poner, o Z que parece que girasó, ¿bien? ¿Y cómo sería el opuesto de este complejo? Bien, para el opuesto lo que vamos a hacer es cambiarle los signos, tanto a la parte real como a la imaginaria. Su parte real es 8 y la parte imaginaria es 6. Entonces, su parte real va a quedar como menos 8 y su parte imaginaria va a quedar como menos 6i. ¿Bien? Ese sería el opuesto que vamos a tener. Y si quisiéramos hablar del conjugado, ¿bien? De este número, lo vamos a llamar como un ZC, bien, en este caso, y el conjugado, ¿sí? Se les ponía arriba como un techito, bien, y solamente se le cambiaba el signo a la parte imaginaria, bien, o sea que la parte real me va a quedar igual, o sea, en este caso va a quedar 8, y le vamos a cambiar el signo a la parte imaginaria, entonces va a quedar como 6 y negativo, bien. Entonces teníamos, este era nuestro original, bien, nuestro Z original. El de abajo va a ser el que llamamos como opuesto, porque le hemos cambiado tanto el signo a la parte real como imaginaria, y el que sigue acá sería el conjugado, bien. Este concepto de número conjugado en los números reales no aparecía, ¿sí? Porque no tenía ningún sentido. Sí tenía sentido el concepto de opuesto en los reales, ¿bien? Pero como ahora nos estamos manejando en lo que es el plano complejo, o sea que hay dos dimensiones para este tipo de número, necesitamos hablar de otra categoría que es de el conjugado, ¿bien? Y el conjugado lo vamos a tener cambiándole el signo a la parte imaginaria. Bien, bueno, vamos a representar en este plano complejo a nuestro complejo original, ¿bien? Al sea que es 8 más 6i. A ver cómo nos queda. Si lo quisiéramos dibujar, tendríamos que tener en cuenta la parte real, que es 8, ¿bien? Y desde el 8 ir en dirección al 6, ¿bien? Entonces, vamos a marcar nuestro número complejo de esta manera. Vamos a marcar el punto donde tendríamos que llegar, y ahora marcamos al número complejo en cuestión, ¿bien? Siempre lo hacemos desde el origen de coordenadas, ¿bien? Vamos a partir desde ahí, y lo vamos a hacer con un vector, y como es un vector, tiene que tener sí o sí una flechita, ¿bien? En el extremo, para indicar, bueno, que ahí termina. Este es nuestro complejo, ¿sí? Nuestro complejo, que lo hemos llamado Z8 más 6i. ¿Bien? Bueno, otro concepto que también estábamos acostumbrados a ver en los números reales era el concepto de módulo. ¿Y cómo definíamos el concepto de módulo de un número real? El concepto de módulo lo definíamos como la distancia que había de un número en cuestión al cero. ¿Bien? El tema es que acá, en este caso, ¿bien?, no tenemos, digamos, como un único cero, ¿bien? Hay dos ceros. ¿Cuáles son los ceros? El cero que representa a la parte real, ¿bien? Y el cero que representa a la parte imaginaria. O sea que tengo lo que sería un origen, ¿sí?, en el plano complejo, un origen de coordenadas, si vamos al caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este caso? Me están pidiendo, cuando me digan el módulo de un número complejo, me van a decir qué distancia hay de ese extremo, ¿bien?, al origen de coordenadas. Antes usábamos la recta numérica y teníamos una sola dirección al cero, ¿bien? Ahora, para llegar al cero, ¿bien?, al origen de coordenadas, tengo como dos direcciones. Una que voy a ir como en sentido horizontal, ¿bien?, y otra que voy en sentido, la dirección era en sentido vertical, y la otra en sentido horizontal, ¿bien? Y si se fijan, ¿bien?, si se fijan,
acá me quedó marcado algo que ya conocemos. Fíjense, yo podría tener lo que se llama un triángulo rectángulo, si voy al caso. Bien, el vector me hace de lo que es hipotenusa. Bien, podríamos pensar como que esto es una hipotenusa. Y podríamos pensar como que la parte real, ¿sí?, es un cateto, y la parte imaginaria es otro cateto. Bien, lo podríamos ver así, de esa forma. Y tendríamos el triángulo rectángulo, bien, digamos, el ángulo recto lo tendríamos ahí, en ese lugar tendríamos el ángulo recto, ¿sí? ¿Y qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía lo siguiente, que si yo tengo el valor de la hipotenusa, ¿sí?, lo elevo al cuadrado, eso tiene que ser igual ¿a quién? A la suma de los catetos elevado al cuadrado, ¿bien? O sea, que tendría el cateto que me va a hacer ahora de parte real, ¿bien? Mi cateto real, vamos a poner así, mi cateto real elevado al cuadrado, más el cateto que me hace de parte imaginaria elevado al cuadrado, ¿bien? De esa forma estaría viendo lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para saber lo que es esta distancia, ¿bien? Para saber cuál es el valor de la hipotenusa. El tema es que acá tengo la hipotenusa al cuadrado, y la idea es que no me quede al cuadrado, me tiene que quedar sola. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Bien, voy a pensar en lo siguiente, voy a despejar esta ecuación, y voy a decir que la hipotenusa va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de todo lo que tengo ahí en ese caso, ¿bien? Entonces, vamos a poner ahora la raíz cuadrada de eso. Bien, la raíz cuadrada de eso. De esa forma, bien, de esa forma vamos a determinar el módulo del número complejo. O sea, que el módulo, ¿sí?, el módulo de z, ¿cómo va a ser nuestro módulo de z? Lo vamos a escribir así. El módulo de z va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Bien, lo vamos a indicar de esa manera. Y acá vamos a poner que es el módulo de z, y esto va a ser la raíz cuadrada. ¿Bien? Bueno, ahí me quedó medio... Ahí está. La raíz cuadrada de la parte real más la imaginaria. Y ahora es fácil, ya tengo la fórmula, incluso la tengo ya despejada. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo calculo el módulo de este número complejo, del z que es 8 más 6i? Bueno, tengan en cuenta que solamente vamos a usar el número 6, ¿bien? La i no la vamos a elevar al cuadrado. La i solamente me está indicando que eso es de parte imaginaria, ¿bien? Entonces, ¿cómo calcularíamos el módulo de nuestro número complejo en cuestión? Bien, el módulo de z, en este caso, lo vamos a plantear de esta manera. Vamos a decir, bueno, que esto sea igual a la raíz cuadrada y vamos a poner a 8 al cuadrado, bien, que es nuestra parte real, 8 al cuadrado, y a eso vamos a sumar 6 elevado al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar la cosa ahora en este caso? Nos va a quedar de esta manera. Bien, nos va a quedar que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado es 64. Bien, 64. Más 6 al cuadrado que es 36. Y ahora hacemos esa suma, ¿bien? 64 más 36, si todo anda bien, nos queda que es 100, ¿verdad? Y ahora, ¿la raíz cuadrada de 100 se puede calcular? Sí, me da un valor exacto que es 10. O sea que esta distancia, ¿bien? Esta distancia que tenemos aquí, desde el origen de coordenadas hasta el extremo, tiene 10 unidades, ¿bien?
Toda esa distancia tiene 10 unidades. Bien, y ustedes me dirán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, la parte real o la parte imaginaria es negativa? ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, vamos a considerar otro número complejo, ¿sí? Vamos a considerar nuestro número complejo, por ejemplo, W le vamos a poner. Bien, voy a ponerle Z para no confundirnos con el anterior. Vamos a decir, bueno, tenemos 2 de parte real menos 3i. Bien, 2 menos 3i. Si tengo que ubicar este W, bien, nuestro número complejo W, que es 2 menos 3i, tendríamos que pensar, en la parte real es 2, bien, parte real 2, así que vamos a tratar de ubicar dónde sería el 2. El 2 estaría aquí, y de acá tendríamos que ir hacia el 3, bien, pero el 3 negativo, o sea que tendríamos que ir hacia abajo. Así que vamos a venirnos hasta acá. Y ahora, desde el menos 3 iríamos en dirección hacia el 2. Bien, así que de aquí vamos hasta acá. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Trazamos nuestro número complejo. Siempre desde el origen de coordenadas, hacia el extremo que nos dicen, ¿bien? Y ahí vamos a tener a nuestro W, ¿bien? Nuestro W es igual a 2 menos 3i. Bueno, ¿cómo calculamos ahí el módulo? ¿Qué distancia hay desde este puntito, sí, el 2 menos 3, hasta el origen de coordenadas? Bueno, acá es lo mismo. Fíjense que la parte real, bien, la parte real es esta de acá. Vamos a tomar el puntero. Bien, la parte real es esta, y la parte imaginaria, en todo caso, también es esta, bien, de que tengo acá de forma vertical, que es la misma que está acá. Y fíjense que acá me quedó también un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa, ¿sí? Donde la hipotenusa es la longitud del vector, ¿bien? Y la distancia que nos interesa. O sea que la fórmula que voy a usar va a ser la misma que tengo acá, ¿bien? Esta fórmula la tienen que tener como recuadradita en algún lado. Igual está ahí en el cuadernillo, la van a ver ahí. Bien, esa fórmula es la que nos interesa. Entonces, ¿cómo determinamos el módulo ahora de W? Bien, lo vamos a determinar de la siguiente manera. Vamos a decir lo siguiente, que el módulo de W va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más, fíjense que la parte imaginaria es menos 3. Bueno, puedo tener en cuenta el signo, pero lo tengo que poner entre paréntesis, ¿bien? Y poner así, menos 3 al cuadrado, ¿bien? ¿Y qué pasa si tengo un número negativo elevado al cuadrado? Me va a quedar como resultado positivo, ¿sí? No me va a cambiar en nada, ¿bien? Así que nuestro módulo de W nos queda de la siguiente manera. 2 al cuadrado es 4, y a eso le vamos a sumar, ¿bien? Menos 3 al cuadrado. Menos 3 por menos 3. Menos por menos se hace más, y 3 por 3, 9. Así que nos queda 4 más 9. ¿Bien? 4 más 9. ¿Y ahora puedo sumar eso? Sí, lo puedo sumar, así que me queda que el módulo de W es igual a la raíz cuadrada de 13. ¿Qué sucede acá? Esa raíz cuadrada no me da un número entero, ¿bien? Como no me da un número entero, lo voy a indicar de esa manera, lo voy a dejar expresado de esa fórmula, ¿sí? Ese es el módulo de W, ¿bien? Vamos a cambiar el color, vamos a poner así. Ese es el módulo de W. Ahí estamos, ¿bien? Lo vamos a indicar de esa manera. Y así va a ser con todos, ¿sí? Con todos, lo vamos a indicar de esa forma. O sea, ¿cómo calculo el módulo de un número complejo? Haciendo la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Siempre lo voy a hacer de esa manera, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahora vamos a pasar al cuadernillo, vamos a ver ahí. En la página 24
también lo tienen indicado, y aquí tienen la expresión, ¿sí? De cómo sería para calcular el módulo de z, ¿bien? En el cuadernillo lo trabajamos con z. Con otra letra que se representa, ¿sí? Fíjense que yo acá puse z con las barritas, el módulo de z. Pero otra forma de representar al módulo de un número complejo es mediante la letra ρ, ¿bien? Esta ρ es una letra griega, ¿bien? Y de esa forma podemos expresar a el módulo número complejo, ¿bien? Y siempre es la raíz cuadrada de su parte real más su parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos, ¿bien? Son los ejemplos con los que venimos trabajando, ¿sí? El ZA, por ejemplo, que era 4 más 7i. Si queremos calcular el módulo, ¿qué hacemos? Hacemos su parte real al cuadrado, ¿bien? Su parte real al cuadrado, le sumamos su parte imaginaria al cuadrado, y eso es la raíz cuadrada. Cuando hacemos el cálculo, ¿sí? Nos queda que 4 al cuadrado más 7 al cuadrado es 65, ¿bien? Como la raíz cuadrada de 65 no es un número exacto, lo dejamos indicado de esa manera, como raíz cuadrada de 65. Tenemos otros ejemplos más, ¿sí? Donde la parte real es negativa, y fíjense que pusimos acá, o se puso, menos 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado, que era su parte imaginaria. Al hacer el cálculo me queda 4 positivo más 25, lo cual me queda que es 29. Y la raíz cuadrada de 29 no me da un número exacto, ¿bien? Y como no me da un número exacto, lo dejo indicado como la raíz cuadrada de 29. Y así tienen varios después ejemplos desarrollados. ¿Qué les va a quedar como tarea? ¿Sí? Como tarea les va a quedar desarrollar, por ejemplo, el ejercicio número 8, y dice, completa la siguiente tabla calculando el módulo de cada número complejo. ¿Sí? Tienen en la primera columna el número complejo en cuestión, y en la segunda el módulo. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer en el caso de que tengan fracciones? ¿Bien? Bueno, en el caso de que tengan fracciones es sumamente sencillo. Siempre recuerden la expresión de cómo se calcula el módulo de cualquier complejo, ¿bien? Siempre es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Siempre parten de esa expresión. ¿Cuál es la parte real? ¿Sí? Para eso hicimos las tablas anteriores donde reconocíamos en cada complejo su parte real e imaginaria. La parte real, por ejemplo, del Z7 es menos 3 medios. Entonces, para nuestro caso, el complejo del módulo Z7 va a ser la raíz cuadrada ¿de quién? De menos 3 medios al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que es un medio. ¿Bien? Un medio al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto queda siempre la raíz cuadrada. Menos 3 medios al cuadrado. Tengo que elevar al cuadrado tanto el signo, como el 3 y como el 2. Si elevo al cuadrado el signo, que es negativo, me va a quedar positivo. Elevo al cuadrado el 3, ya me queda que es 9. Elevo al cuadrado el 2, me queda que es 4. Así que ya tengo la primera parte. Menos 3 medios al cuadrado, me queda 9 cuartos positivos. Y ahora tengo un medio al cuadrado, ¿sí? Lo cual me queda 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. ¿Bien? Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense que esas dos fracciones tienen el mismo denominador, ¿sí? En ambas hay 4. Así que directamente pueden sumar. 9 más 1, 10 sobre 4. Esto lo puedo expresar de una forma un poquito más sencilla, si lo desean, y si no, lo dejan así. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 10 cuartos no me va a dar un número entero, ¿sí? Es una fracción. Pero sí puedo pensar en hacer algo así. Lo puedo ver de esta manera. Puedo ver la raíz cuadrada de 10 por un lado, ¿bien? Y la raíz cuadrada de 4 por el otro, ¿sí? Puedo distribuir
la raíz tanto con el numerador como con el denominador. Recuerden siempre que la radicación se puede distribuir con un cociente, con una división. ¿Y cómo queda esto? Esto va a quedar así, que el módulo de Z7, bien, el módulo de Z7 es igual a ¿quién? La raíz cuadrada de 10 no la puedo calcular, sí, porque no me da un número exacto, pero sí la de 4. Y la de 4 es 2. Así que esto lo puedo indicar como un medio de la raíz cuadrada de 10. Lo puedo indicar de esa forma, ¿sí? ¿Por qué un medio? Bueno, a ver, ¿qué estaba quedando? En definitiva me estaba quedando la raíz cuadrada de 10 sobre 2. Bueno, ese 2 lo puedo pasar como adelante, pero no puedo poner así 2 y la raíz de 10 acá arriba, bien, con la barrita. Lo que voy a hacer es pensar que delante de la raíz cuadrada de 10 hay un 1, bien, entonces me queda un medio de la raíz cuadrada de 10. Por esa razón quedó así. ¿Qué ponemos aquí? Podemos poner así, un medio de la raíz cuadrada de 10. Lo podemos indicar de esa manera, ¿bien? Es una manera más agradable de ver esta expresión que tengo acá. Y si no, lo dejo de esa manera, ¿sí? Lo puedo indicar como me quedó acá, que era la raíz cuadrada de 10 cuartos, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en esta semana, ¿sí? Lo que es el módulo o valor absoluto de un número complejo, ¿sí? Lo pueden representar con el z con sus barritas, o bien con esa letra griega que se llama rho, ¿bien? Lo pueden ver también de esa manera. Según la bibliografía que usen, lo van a ver de una forma u otra, ¿sí? Esto era en el caso de que tuvieran una fracción, ¿sí? Que era lo más complicado que puede suceder, ¿sí? Cuando hay una fracción. Pero si no, con un número entero, ¿sí? Es más sencillo y es como lo vimos en el caso anterior, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí vamos a desarrollar en este día, ¿sí? Después tienen como otra actividad 9, por ejemplo, si quieren comparar, ¿sí? Quieren comparar cómo es el módulo del número original con el módulo de su opuesto y el módulo de su conjugado. A ver qué pasa. Acá podrían comparar y ver qué sucede, si hay alguna variación o no, ¿sí? Si esa distancia al origen de coordenadas cambia o varía según sea el número opuesto, el conjugado o el original, ¿sí? ¿Cómo pondrían acá si vamos a pensar en el opuesto? Bien, acá lo van a poner como, por ejemplo, menos 5, ¿sí? Menos 4i. Y ahí después calcularán o determinarán el módulo, ¿sí? Que les va a quedar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, si vamos al caso. Porque el signo no lo tengo muy en cuenta, porque ustedes verán que un número negativo elevado al cuadrado me da un número positivo. Y para el conjugado tendrán que tener en cuenta que es 5 menos 4i, ¿sí? Por ejemplo, para el primer caso. Bien. Y después, ¿cómo calculan el módulo? La raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Bien. Me atrevo a decirles, ¿sí? Me atrevo a decirles que no va a importar si tengo el número original, su opuesto o su conjugado. El módulo me va a quedar el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, lo que va a cambiar va a ser el sentido del complejo, ¿sí? En un caso, el complejo va a estar orientado quizás hacia la izquierda o hacia y arriba, ¿bien? Y después el otro va a estar orientado hacia la derecha y hacia abajo, si hablo de los opuestos, por ejemplo. Y si hablo del conjugado, va a estar orientado hacia el mismo sentido, ¿sí? Que el original, pero en vez de estar hacia arriba, estará hacia abajo, o viceversa. En vez de estar hacia abajo, va a estar hacia arriba. ¿Bien? Es lo único que va a cambiar. Pero después el módulo, fíjense, hagan la prueba y les debería quedar el mismo módulo tanto para el original, como para el opuesto, como para el
conjugado, ¿sí? Hagan después la verificación, a ver si les queda el mismo módulo en todos los casos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá vamos a ver.